fíjense esta nota, la demanda de agua aumentará 50% en 40 años. Advierte la ONU, dice la ONU, en 40 años 50% aumentará, pero si ya vamos a hacer un menos, ¿cómo es que aumenta, no? 768 millones de personas no tienen acceso a ella. Espérenme que el señor Illuminati sí me está impresionando con sus comentarios. La demanda de agua en el mundo aumentará 50% en los siguientes 40 años, en tanto que la competencia para obtener este recurso entre múltiples usuarios y usos comienza ya a incrementarse, destacó hoy las Naciones Unidas. Dice eso la ONU. Unos le dicen la ONUNAKI, ¿no? Durante un debate sobre el tema de agua y saneamiento en la Asamblea General, la ONU informó que la incierta disponibilidad del agua, ya se me está cerrando la garganta, es un reto que enfrentan muchos países, lo que tiene un impacto en el crecimiento económico, la igualdad de género y el desarrollo sustentable. Destacó además que 768 millones de personas en el mundo no tienen aún acceso directo a fuentes de recursos hídricos y que 2.500 millones de personas carecen de sistemas sanitarios modernos. Pinche ONU, en serio, da pena. O sea, no le dará pena. Imagínense que yo ahorita les diga, no, pues ¿saben qué? El despertar de la conciencia, el MK Ultra, el encuentro del ser, y no sé qué, y les diga yo, el sábado no voy a venir, chavos, porque me voy a ir de parranda, me voy a poner una pex y me puse una borrachera y ando vomitando. ¿Qué hubo, Grisel? ¿Haces tu chamba o no haces tu chamba, no? Y la ONU, con un descaro, que supuestamente para eso está, ¿no? Para eso está, para que, pues, trate de ayudar a la humanidad. Trate de ayudar a la humanidad. No, nada más saca su estadística y con eso ya, según él ya chambeó. ¿Y luego qué? O sea, ¿qué haces al respecto? Está bien, son mucha gente, es muchísimas las personas que no tienen agua. ¿Y qué vas a hacer? O sea, sí aceptas y permites que haya presidentes que se enriquecen, haya un sistema como Hollywood, como la música, como todo el rollo, y luego ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer, no? ¿Qué vas a hacer? ¿Ya se echó el coso el cuentito? Pues yo creo que lo vamos a leer. Si se lo echó rápido, vamos a leerlo. Vamos a ponerle aquí, vamos a ver si lo podemos. Ok, vamos a leer el cuentito que nos está compartiendo mi querida. ¿Lo leemos? ¿Quieren leerlo? Sí, está cortito. ¿Les parece bien que lo leamos? A ver si entiendo. Se gastan miles de millones para buscar vida y agua en otros planetas, pero no pueden invertir en redes de acueducto y alcantarillado para el fácil acceso de las personas que no tienen agua. Muy buen comentario, mi querido Arturo. Muy buen comentario. Vamos a leer el cuentito, ¿sale? En el año 2081 todos los hombres eran al fin iguales. No solo iguales ante Dios y ante la ley, sino iguales en todos los sentidos. Nadie era más listo que ningún otro. Nadie era más hermoso que ningún otro. Nadie era más fuerte o más rápido que ningún otro. Toda esta igualdad era debida a las enmiendas 211, 212 y 213 de la Constitución y a la incesante vigilancia de los agentes de la Directora General de Impedidos de los Estados Unidos. Algunas cosas en la vida aún no estaban del todo bien. Sin embargo,
Abril, por ejemplo, ya no era el mes de la primavera, y esto confundía a la gente. Y en este mismo mes, húmedo y frío, los hombres de la oficina de impedidos se llevaron a Harrison Bergeron, de 14 años, hijo de George y Hazel Bergeron. Fue una tragedia realmente, pero George y Hazel no podían pensar mucho en eso. Hazel tenía una inteligencia perfectamente común, y por lo tanto era incapaz de pensar excepto en breves explosiones, y George, como su inteligencia estaba por encima de lo normal, llevaba en la oreja un pequeño impedimento mental radiotelefónico y no podía sacárselo nunca. De acuerdo con la ley, el receptor sintonizaba la onda de un transmisor del gobierno que cada 20 segundos aproximadamente enviaba algún ruido agudo para que las gentes como George no aprovechasen injustamente su propia inteligencia a expensas de los otros. George y Hazel miraban la televisión. Había lágrimas en las mejillas de Hazel, pero ella ya no recordaba por qué. En ese momento unas bailarinas terminaban su número. Una chicharra sonó en la cabeza de George, y los pensamientos que tenía en ese instante huyeron como ladrones que oyen una campana de alarma. Era bonita esa danza la que acababa de terminar, dijo Hazel. Dijo George. Esa danza era bonita, dijo Hazel. Ajá. Trató de pensar un poco en las bailarinas. No eran realmente muy buenas, y cualquiera hubiese podido hacer lo mismo. Todos llevaban contrapesos y sacos de perdigones, y máscaras además, para que nadie se sintiese triste, viendo un gesto gracioso o una cara bonita. George había empezado a pensar vagamente que quizá las bailarinas no debieran tener ningún impedimento. Pero no fue muy lejos en esta dirección, pues la radio transmitió otro ruido anonador. George torció la cara, junto con 2 de las 8 bailarinas. Hazel vio la mueca de George y como ella no tenía radio, tuvo que preguntar qué ruido había sido ese. Como si golpearan con un martillo en una botella de leche, dijo George. Debe ser interesante oír todos esos ruidos, dijo Hazel con un poco de envidia. Las cosas que inventan. Dijo George. Pero si yo fuera directora general de impedidos, ¿sabes qué haría? Preguntó Hazel. Hazel en realidad era muy parecida a la directora de impedidos, una mujer llamada Diana Mont Glampers. Si yo fuese Diana Mont Glampers, dijo Hazel, usaría campanas los domingos, solo campanas, una especie de homenaje a la religión. Yo podría pensar si fuesen solo campanas, dijo George. Bueno, quizá habría que hacerlas sonar realmente fuerte, dijo Hazel. Creo que yo sería una buena directora de impedidos. Tan buena como cualquiera, dijo George. ¿Quién mejor que yo puede saber lo que es ser normal? Dijo Hazel. Nadie, dijo George. Empezó a pensar oscuramente en Harrison, su hijo anormal, que ahora estaba en la cárcel, pero una salva de 21 cañonazos le sacudió la cabeza. Caramba, dijo Hazel, eso fue realmente ensordecedor, ¿no es cierto? Había sido tan ensordecedor que George estaba pálido y tembloroso, y las lágrimas le asomaban a los ojos enrojecidos. 2 de las 8 bailarinas habían caído al piso del estudio y se apretaban las sienes. De pronto pareces tan cansado, dijo Hazel. ¿Por qué no te acuestas en el sofá y apoyas tu impedimento de plomo en los almohadones, mi querido? Hazel hablaba de los 20 kilos de perdigones que George llevaba al cuello, en un saco de tela. Sí, apoya ese peso. No me importa que no seas igual a mí durante un rato. George sopesó el saco con las manos. No tiene ninguna importancia, dijo. Ya no lo noto. Es parte de mí mismo. Estás tan cansado en este último tiempo, hasta agotado diría yo, continuó Hazel. Si hubiese algún modo de abrir un agujero en el fondo del saco y sacar unas bolas de plomo, solo unas pocas. 2 años de prisión y una multa de $1000 por cada perdigón menos, dijo George. No parece un buen negocio. Si pudieras sacar unos pocos cuando llegas del trabajo, dijo Hazel. Quiero decir que no compites con nadie aquí, no haces nada. Si tratara de librarme de este peso, dijo George, otra gente tendría derecho de hacer lo mismo. Y muy pronto estaríamos de nuevo en la época del oscurantismo, cuando todos rivalizaban con todos. ¿No te gustaría? ¿No es verdad? Me sentiría horrorizada. Precisamente, dijo George, si la gente no cumpliera las leyes, ¿qué sería de la sociedad? Si Hazel no hubiese podido responder esta pregunta, George no hubiera podido ayudarla, pues en ese instante una sirena le traspasó el cerebro. Se haría pedazos. ¿Qué cosa? Dijo George desconcertado. La sociedad, dijo Hazel insegura. ¿No hablabas de eso?
¿Quién puede saberlo?, dijo George. Un boletín de noticias interrumpió de pronto el programa de televisión. No se pudo saber muy bien en un principio qué noticia era, pues el anunciador, como todos los anunciadores, tenían un serio impedimento en la lengua. Durante medio minuto y muy excitado el hombre trató de decir: señoras y señores. Al fin se dio por vencido y se le pasó el boletín a una bailarina. Muy bien, dijo Hassel, hizo lo que pudo con lo que Dios le dio. Debieran aumentarle el sueldo por haberse esforzado tanto. Señoras y señores, dijo la bailarina leyendo el boletín. Debía ser una muchacha extraordinariamente hermosa, pues la máscara que llevaba era horrible, y era fácil advertir también que tenía más fuerza y más gracia que ninguna de las otras bailarinas. El saco de impedimento que le colgaba del cuello era tan grande como el de un hombre de 100 kilos, y la bailarina tuvo que pedir perdón enseguida por su voz. Era verdaderamente injusto que una mujer usara una voz así, cálida, luminosa, una melodía que no era de este mundo. Perdón, dijo la muchacha, y empezó a hablar otra vez con una voz absolutamente incompetente. Harrison Bergeron graznó. De 14 años acababa de escaparse de la cárcel. Se lo acusaba de intentar derribar al gobierno. Es un genio y un atleta, favorecido por el impedimento y extremadamente peligroso. Una foto de Harrison, tomada por la policía, apareció en la pantalla, cabeza abajo de costado, cabeza abajo otra vez y derecha al fin. La fotografía mostraba a Harrison de pie sobre un fondo dividido en metros y centímetros, medía exactamente 2 metros 10. Por lo demás, Harrison parecía un montón de fierros. Nadie había llevado nunca impedimentos más pesados. Había crecido superando todos los impedimentos tan rápidamente que la dirección de impedidos no había tenido tiempo de imaginar otros. En vez de un pequeño receptor de radio en la oreja, como impedimento mental, llevaba un par de tremendos auriculares y además unos anteojos de vidrios gruesos y ondulados. Estos anteojos habían sido concebidos no solo para que no viera casi nada, sino también para provocarle terribles dolores de cabeza. Los pesos metálicos le colgaban de todo el cuerpo. Comúnmente había una cierta simetría, una disposición verdaderamente militar en los impedimentos. Inventados para los individuos, demasiado fuertes, pero Harrison parecía un montón de chatarra ambulante. En la carrera de la vida, Harrison arrastraba más de 150 kilos, y para afearlo, los hombres de los impedimentos lo obligaban a usar continuamente una pelota roja en la nariz, a afeitarse las cejas y a cubrirse los dientes blancos irregulares con pedazos de película negra. Si ven a este muchacho, dijo la bailarina, no intenten, repito, no intenten discutir con él. Se oyó el estruendo de una puerta arrancada de sus goznes. Del estudio de televisión llegaron gritos y aullidos de consternación. El retrato de Harrison Bergeron saltó una y otra vez en la pantalla, como sacudido por un terremoto. George Bergeron identificó enseguida el origen del sismo. No le fue difícil, pues su propia casa había sido sacudida del mismo modo muchas veces. «¡Dios mío!», dijo, «tiene que ser Harrison». En ese mismo momento, el ruido de un choque de automóviles le barrió la idea de la cabeza. Cuando George pudo abrir los ojos otra vez, la fotografía de Harrison había desaparecido y Harrison mismo llenaba ahora la pantalla. Estaba de pie, en medio del estudio, balanceando la cabeza de payaso, y los fierros que le colgaban del enorme cuerpo se sacudían y tintineaban. Tenía aún en la mano el pestillo de la puerta que acababa de arrancar. Las bailarinas, los técnicos, los músicos y los anunciadores habían caído de rodillas ante él, sintiendo que les había llegado la hora y que pronto serían masacrados. «¡Soy el emperador!», gritó Harrison. «¿Me oyen todos? Soy el emperador, todos deben obedecerme enseguida». Golpeó el piso con el pie y el estudio tembló. «Aún tullido, encorvado, impedido como ustedes me ven aquí», rugió. «Soy el más grande de todos los gobernantes de todos los tiempos, y ahora miren en los que puedo convertirme». Harrison se arrancó las correas que sostienen el metal como si fueran de papel de seda. Esas correas garantizadas para sostener 2.500 kilos. Los pedazos de chatarra que habían sido los impedimentos de Harrison se aplastaron contra el suelo. Harrison pasó los pulgares bajo la barra que sostenía las guarniciones de la cabeza, y la barra se quebró como una brizna de paja. Aplastó los lentes y los audífonos contra la pared, y se arrancó la nariz de goma, descubriendo el rostro de un hombre que hubiera estremecido a Thor, el dios de trueno. «Ahora elegiré a mi emperatriz», dijo Harrison mirando el grupo arrodillado a sus pies.
Que la primera mujer que se atreva a levantarse reclame a su esposo y su trono. Pasó un momento y al fin una bailarina se puso de pie, balanceándose como un sauce. Harrison sacó el impedimento mental de la oreja de la bailarina y luego los impedimentos físicos con asombrosa delicadeza. Enseguida le quitó la máscara. La bailarina era de una cegadora belleza. Bien, dijo Harrison tomándole la mano, ahora le mostraremos a la gente lo que significa la palabra danza, música. Los músicos se treparon a sus sillas y Harrison les quitó también los impedimentos. Toquen como mejor puedan, les dijo. Y les haré varones y duques y condes. La música comenzó. Era normal al principio, barata, tonta, falsa, pero Harrison alzó a 2 músicos de sus sillas y los movió en el aire con batutas mientras cantaba la música. Luego los dejó caer otra vez en los asientos. La música comenzó de nuevo, mucho mejor que antes. Harrison y su emperatriz se quedaron un rato escuchando gravemente, como esperando que los latidos de sus propios corazones concordaran con la música. Luego se alzaron en puntas de pie, y Harrison tomó entre sus manazas del talle de la bailarina, haciéndole sentir esa ligereza que pronto sería la ligereza de ella, y al fin, en una explosión de alegría y gracia, saltaron en el aire. No sólo abandonaron entonces las leyes de la tierra, sino también las leyes de la gravedad y las leyes del movimiento. Giraron, remolinearon, brincaron, cabriolaron, caracolearon y revolotearon. Saltaron como ciervos en la luna. Cada nuevo salto acercaba más a los bailarines al cielo raso que estaba a 10 metros de altura. Pronto fue evidente que pretendía tocar el cielo raso. Lo tocaron y luego, neutralizando la gravedad con el amor y el deseo, se quedaron suspendidos en el aire, a unos pocos centímetros por debajo del cielo raso, y allí se besaron por mucho tiempo. En ese instante, Diana Moon Glampers, la directora de Impedidos, entró en el estudio con una escopeta de doble cañón. Disparó 2 veces y el emperador y la emperatriz murieron antes de llegar al suelo. Diana Moon Glampers cargó otra vez la escopeta, apuntó a los músicos y les dijo que tenían 10 segundos para ponerse otra vez los impedimentos. En ese mismo momento, el tubo del aparato de televisión de los Bergeron osciló y se apagó. Hassel se volvió hacia George para comentarle el desperfecto, pero George había ido a la cocina en busca de una lata de cerveza. George volvió con la cerveza, deteniéndose un instante cuando una señal de impedimento la sacudió de pies a cabeza. Luego se sentó otra vez. ¿Has estado llorando?, le preguntó a Hassel mirando cómo ella se enjugaba las lágrimas. Sí, dijo Hassel. ¿Por qué?, dijo George. Me olvidé. Hubo algo realmente triste en la televisión. ¿Qué era?, preguntó George. No lo sé. Tengo la cabeza confundida, dijo Hassel. Hay que olvidar las cosas tristes. Es lo que hago siempre, dijo Hassel. Magnífico, dijo George. Torció la cara. Un cañón le retumbó en la cabeza. Caramba, parece que esta vez fue un ruido ensordecedor, dijo Hassel. Así es, realmente puede repetir esa verdad. Caramba, dijo Hassel, parece que esta vez fue un ruido ensordecedor. Este es el fin de la historia. Y pues yo creo que muestra esta historia de cómo nos tienen manipulados los medios de información, ¿no? No nos damos cuenta de lo que pasa, y si pasa, no hay problema, la vida sigue, te limpias la lágrima y no pasa nada, ¿no? En fin, a ver si entiendo. La distancia entre el hombre y las estrellas es la distancia entre Europa y África. La película también se llama Harrison Bergeron, pero solo la he encontrado en inglés en YouTube, aquí en link. Gracias, Lady. ¿Qué es normal? Para ellos normal es ser igual a todos los demás. Disparos, ¿dónde? Por mi casa. ¿Qué pasó, Emanuel? ¿Estás bien? Vieron morir a su hijo en televisión y ni en cuenta. Así es, Lady. No pasó nada, ¿no? Ya pasó. ¿Ya terminaron? Ya terminaron los disparos, mi querido Arturo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Yo pensé que había sido Emanuel, pero no, ya leyendo bien. Fue Arturo. ¿Está bien todo? ¿Está bien? Bueno, continuamos con la nota de el agua. Ya no la terminé. En su participación en el debate, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, indicó que el acceso universal al agua y a los sistemas sanitarios es un elemento crítico para fomentar el desarrollo en el mundo y aliviar la pobreza. A ver, y si lo que acaba de comentar Arturo, y si eso, el agua ayuda a eliminar la pobreza, ¿por qué siguen invirtiendo en otras cosas y no en lo que está pasando en este mundo, en la tierra, en la humanidad?
¿Por qué seguir invirtiendo en otras cosas que no tiene sentido? Ya se calmó. Qué bueno, mi querido Arturo. Qué bueno que estés mejor. Urgió por ello a que el tema del agua potable y los sistemas sanitarios esté en la agenda del desarrollo post-2015. Aseguró también que la carencia de líquido afecta principalmente a los pobres, porque el tema también es igualmente de justicia. Siempre ponen eso. ¿No se han dado cuenta que a veces la pobreza la utilizan como un drama? Como para mover tus sentimientos, tus emociones, pero no pasa nada. Yo creo que fue interesante lo que acaba de compartir Lady Archer, es una historia un poco como que confusa, pero al final estamos como los papás, ¿no? Como los papás de ese chico que lo mataron, ¿no? Que lo mataron ahí en sus narices y no pasó nada. No pasó nada, ¿no? Ponen a la pobreza como que los utilizan para que ellos se vean, no ponen la pobreza como. Ellos utilizan a la pobreza, utilizan a la gente con necesidades, para ellos como verse salvadores del mundo, pero no. Lo único que veo que hacen la ONU y todas estas organizaciones son contadores de pobres, nada más. Contadores y aparte seguir eliminando a la humanidad, no más. No más. Alguien viviendo en un barrio marginado no solo tiene mayores riesgos de contraer una enfermedad y de dañar su salud. Esto tampoco es cierto. Esto tampoco es cierto. ¿Qué tipo de barrios marginados? Porque, por ejemplo, mi pueblo. Les he comentado varias veces. Mi pueblo era muy pintoresco, muy bonito, lleno de árboles, lleno de vegetación. Había campesinos, había agricultura. Y hoy se ha vuelto una colonia de mala muerte. ¿Fue crecimiento o fue destrucción? ¿Qué fue? Había agua, nacía agua, había un chorro de pozos de agua ahí en el pueblo. Hoy ya no hay. Hoy ya no les permiten tener pozos. Eso de los sonidos para callar los pensamientos tiene mucho parecido con la música y televisiones actuales. Así es, mi querido Pato. Así es. Y tiene que ver con el MK Ultra. Yo creo que los personajes que nos pintaron y que si tenían algo colgando y que si algo no los podía mover, pues es esa dominación que han hecho los sistemas MK Ultra, que han hecho los partidos de fútbol, de americano, todo, los deportes que vemos en televisión. Los deportes son buenos. El detalle es que la élite los utiliza para tener un dominio y embrutecernos, no por el deporte, sino lo que lo maneja alrededor, como es la bebida, como son las marcas, los comerciales subliminales, etcétera, etcétera, etcétera. Y no lo observamos. El papá ahí, junto con su mujer, ni siquiera corrieron, gritaron y se consternaron de que veían a su hijo en unas condiciones muy complicadas. Simplemente miraron, ni observaron, miraron lo que pasó, tomaron una cerveza y siguieron viendo la televisión. Y eso está pasando. Y es lo que hacen todas estas organizaciones, ¿no? Ahorita lo están diciendo. Aquí en esta nota. Hablan de una pobreza, hablan de cómo los colonias marginadas pueden ser perjudiciales. Las colonias, perdóname, pero ustedes hicieron que esas colonias se volvieran así. Nunca hubo un orden. Han querido controlar, dominar. Qué bueno. Dice Arturo, hace tiempo en mi pueblo había un grupo de limpieza social y parece que se están volviendo a armar. Órale, qué fuerte. Pues estuvo muy hardcore. Ese ruido es lo del tratamiento de shock. Limpieza mental. Sí, mi querido Erecose. Pero limpieza mental ¿para quién? ¿Para nosotros? ¿O es lo que vemos en esos personajes? Esos personajes no tienen ni limpieza mental ni limpieza racial. Al contrario, tienen un rollo ahí metido que no alcanzamos a ver qué hay, ¿no?
El titular de la ONU subrayó también la relación que existe entre agua y generación de energía limpia. Oigan bien esto. El titular de la ONU subrayó también la relación que existe entre agua y generación de energía limpia. O sea, que esto de la energía, esto de la reforma energética, también tiene que ver mucho con el agua. Y no sabemos si de verdad esto de la reunión de los 3 líderes haya también un trasfondo, no solamente el petróleo, no solamente la energía, no solamente el Tratado de Libre Comercio, que eso es esa es la cortina de humo que siempre nos muestran al ser humano, al ciudadano común y corriente. Hay algo trasfondo. Debemos usar el agua y generar electricidad de manera equitativa y eficiente para que todos los usuarios obtengan una justa porción, enfatizó. Así es que, amigos, tomemos en cuenta lo que está pasando con el agua. Tomémoslo en cuenta. Y tomemos en cuenta que en un tiempo por eso se está privatizando. ¿Te acuerdas, mi querido Arturo, que estabas muy molesto, muy enojado porque se va a privatizar el agua en tu comunidad? Pues sí, mi querido Arturo, para eso va, para allá va. Aquí en México se ha privatizado, en Puebla ya se hizo, todavía no vienen las consecuencias, todavía estamos pagando normal, pero puede pasar. Puede pasar. Así es que tomémoslo en cuenta, amigos. Vamos a comentar otra nota que me parece interesante. Voy a tratar de compartir pantalla para que podamos observar. Ahorita que está tranquilo esto, esperemos no me haga panchos. Chéquense, yo creo que ya vieron esta imagen. Llegaron a ver esta imagen. Fotografía de un niño sirio que cruza solo la frontera de Jordania para reunirse con su familia. Se vuelve viral. Una fotografía de un niño solitario. ¿Y ustedes creen que sea cierto? ¿Será? ¿De verdad habrá pasado? ¿Qué capacidad del niño? ¿Qué despierto como para haber hecho eso, no? Pero vamos a ver. Una fotografía de un niño solitario en medio del desierto dio la vuelta al mundo a través de internet, después de que el autor de la foto explicara que se trata de un pequeño que busca a su familia y huye de la violencia de su país de origen, Siria. La historia se trata de Marwan, un niño de 4 años que carga consigo una bolsa de plástico y nada más. El encargado de retratar el drama que se vive en la actualidad siria fue Andrew Harper, representante del alto comisionado de la ONU en Jordania. Y cuando está la ONU de por medio, siento que usan ciertas historias, ciertas situaciones para hacer un drama y distraernos. De verdad, o sea, híjole, qué buena historia, Lady. Qué buen parámetro para que nos tengan así los papás que estaban viendo qué pasaba con su hijo, que se atrevió a decir, ¿saben qué, señores? Yo aquí soy en la ley. Pues no, se lo echaron y nadie hizo nada. Recorrió una lágrima, pero ahí quedó. Recuerden que en el 2005 Bush y el primer ministro canadiense firmaron el Tratado para la Formación de la Unión Americana. Recursos y mano de obra barata para Estados Unidos. Cierto, mi querido Carlos. Y yo creo que para otros países, ¿no? Para otros países, porque no solo hay industria para americana, ¿no? También europea. En fin. La historia. Aquí el pequeño Marwan de 4 años está temporalmente separado de su familia. Es ayudado por personal de la UNHCR para cruzar a Jordania, escribió junto a la imagen Andrew Harper a través de su cuenta de Twitter. El comisionado añadió también junto a otra fotografía que enseña al pequeño en brazos de voluntarios de ACNUR. Les dejó saber que Marwan fue reunido con su madre a salvo, después de ser ayudado a cruzar la frontera de Jordania. Andrew Harper compartió más imágenes de numerosas personas que cruzan diariamente la frontera de Jordania para huir de la situación de su país, donde más de 2 millones de personas han buscado refugio en países vecinos, pues en Siria
se desató una guerra civil. Pues aquí está la imagen y aquí está como este niño solito ahí va caminando. Híjole, qué fuerte. Luego de que esta se convirtiera en viral dicha foto, el mismo fotógrafo publicó otra foto en Twitter donde que muestra que Marwan se encontraba en la parte posterior de un grupo de refugiados cuando fue recibido por el personal de ACNUR. Él está separado, no está solo, explicó Harper en su cuenta en la red social. La mayoría de los grupos de refugiados estaban encabezados por madres que traen varios hijos y todas sus posesiones de Siria, señaló. Cuando las puertas se abren, los refugiados avanzan desesperadamente y cada día hay niños que se pierden. Jordania al menos refugia a por lo menos 600,000 personas que obtienen ayuda económica de la ONU y otros países. Ojalá y sea cierto, porque de veras estas organizaciones lo único que hacen es destruir. La situación de los infantes sirios también continúa, pues al menos 1 millón de niños han tenido que abandonar sus hogares para refugiarse en otros países, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, que le va de nuevo. Lo único que hacen dar es estadísticas estos señores, pero ayudar a la humanidad, ahí está el resultado, ¿no? Sigue habiendo guerras, sigue habiendo destrucción, sigue habiendo niños sufriendo. Qué pena, ¿no? Recursos humanos. Pues sí, por allí salieron hasta las monedas y se iba a comenzar una carrera interamericana, dice Recose, así es. Lady Archie, sí lo usan como drama, hay miles de niños que se la juegan y entre más niños más fácil se les hace tomar riesgos, aunque casi siempre se huye en grupo. Sí, pero, híjole, ojalá y todos estos niños de veras encuentren un refugio. Miren, no hay que ver la muerte como algo espantoso. La muerte a lo mejor sería un beneficio para este tipo de personas, y no es que esté de acuerdo en que muera la gente, pero yo creo que es más difícil para la gente que sufre y sufre y sufre y sufre estar viendo todo esto. Si recuerdan que hemos comentado que la élite también utiliza esta energía para poder. Utiliza esta energía de tristeza, dolor, sangre para poder. Entonces, ¿qué es bueno? ¿Que se mueran? ¿Que no se mueran? ¿Qué es de beneficio para la humanidad? Para beneficio de la humanidad sería que esto ya no pasara, ¿no? Pero la élite lo único que hace es distraernos, dominarnos, acabarnos. Y de esta forma lo hace, ¿no? Y el camarógrafo trabaja para la ONU, pues sí, al principio eso decía la nota, que sí. Trabaja para representante del alto comisionado de la ONU en Jordania. Así es. Propaganda, sí, que termine el conflicto, pero beneficiando a quién, así es. Y de pronto vemos, a ver, Estados Unidos va a poner la paz, luego otro país va a poner la paz. Y mientras que blanco es, no te entendí, mi querido Arturo. No te entendí. ¿Beneficiando a quién? Pues sí, porque Estados Unidos pone la paz, ¿no? Y lleva gente inocente, porque lleva soldados manipulados, etcétera, para matar gente. Porque no va el pendejo Obama ahí a hablar, ¿no? No, manda a sus soldados. El país tiene que responder de alguna manera y también es gente inocente, no es el presidente, no son los gobernantes. Y como siempre los más perjudicados, pues los más débiles, entre comillas, porque la verdad somos poderosos, que no lo veamos es otro rollo. Y lo mismo para Venezuela, blanco es gallina, lo pone. Cierto, mi querido Arturo, también es para Venezuela. O sea,
también es un show porque, o sea, Maduro es un dictador. Maduro es un pobre imbécil que está perdido, perdido de verdad en poder. Perdido en poder. ¿Y qué es lo que está pasando? La gente busca un bienestar, busca algo, y vamos a invitar a alguien, un venezolano, que nos dé su punto de vista, porque, híjole, ponen a los líderes estudiantiles como los delincuentes. Puede ser que también sean infiltrados, puede ser que también sean títeres del sistema. O sea, necesitamos vivirlo ahí, hablar con de verdad gente que sea parcial, que no esté involucrada ni con unos ni con otros, y nos digan, ¿qué está pasando, amigos? ¿Qué les está pasando? Y perdónenme, pero la mayoría de estas situaciones son shows hollywoodenses, pero desafortunadamente reales, porque hay sangre, hay dolor, y pues vean esto, estas consecuencias. O sea, tomaron al niño, ¿no? Los de la ONU, y luego... no se preocupen, ya lo llevamos con su mamá. Y luego, ¿qué van a hacer? Dicen que les dan dinero. Ajá. Y en lugar ONU de darles dinero, ¿no creen que es mejor decirle a esos países que para esos supuestamente están, dejen de matar a gente? Y a ver, esas pinches producciones que ustedes hacen, invierten y demás, mejor démosle a esta gente que está sufriendo. Pero no. No. Y nos quedamos todos, como los papás de aquí, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaban estos señores? Vamos a tomarlos en cuenta. Los vamos a tomar en cuenta porque como quién, nos quedamos como no, Harrison es el que falleció. Como George, como Hassel. Nada más limpiamos la lágrima, observamos, vemos y ya, ahí quedó, ¿no? Emanuel, descansa, un abrazo, mi querido amigo, descansa, muy buenas noches, ya también nos vamos en un ratito. Los señores Verguero, ándale, los señores Verguero, ¿no? Así le vamos a llamar, creo que todos somos así, ¿no, Lady? La mayoría de nosotros somos los señores Verguero. Porque, pues no hacemos nada. Bueno, pero en Maduro en sí no, él es un títere. Bueno, sí es cierto también. La fachada que dejaron para cubrir el cadáver de Chávez. Pero el poder real es la junta militar. Tienes razón, mi querido Erecose. Y dice Lady, USA no hace la paz, o Estados Unidos no hace la paz. Estados Unidos te da paz, paz, paz. La élite, porque pues Estados Unidos en sí también es un títere, ¿no? Es un títere. Bueno, amigos, vamos con una pausita. Y que quede en reflexión, que quede en observación, en reflexión, en meditación sobre... Nos vamos a quedar como los señores Verguero, sentaditos en el sofá, viendo esta destrucción, o nos levantamos y hacemos un algo, ¿no? Tú también cuídate, mi querido Manuel, descansa, hasta luego, que estés muy bien, un abrazote. A ver si no lo banearon. No, no lo banearon. ¿No? Bueno, vamos a una pausita. Vamos a acceso directo a fuentes de recursos hídricos y que 2.500 millones de personas carecen de sistemas sanitarios modernos. Pinche ONU, en serio, da pena. O sea, no le dará pena. Imagínense que yo ahorita les diga, no, pues ¿saben qué? El despertar de la conciencia, el MK Ultra, el encuentro del ser, y no sé qué, y les diga yo, el sábado no voy a venir, chavos, porque me voy a ir de parranda, me voy a poner una pex y me puse una borrachera y ando vomitando. Y... ¿Qué hubo, Grisel? ¿Haces tu chamba o no haces tu chamba, no? Y la ONU con un descaro, que supuestamente para eso está, ¿no? Para eso está, para que
pues trate de ayudar a la humanidad, en tanto que la competencia para obtener este recurso entre múltiples usuarios y usos comienza ya a incrementarse, destacó hoy las Naciones Unidas. Dice eso la ONU. Unos le dicen la ONUNAKI, ¿no? Durante un debate sobre el tema de agua y saneamiento en la Asamblea General, la ONU informó que la incierta disponibilidad del agua, ya se me está cerrando la garganta, es un reto que enfrentan muchos países, lo que tiene un impacto en el crecimiento económico, la igualdad de género y el desarrollo sustentable. Destacó además que 768 millones de personas en el mundo no tienen aún trate de ayudar a la humanidad. No, nada más saca su estadística y con eso ya, según él ya chambeó. ¿Y luego qué? O sea, ¿qué haces al respecto? Está bien, son mucha gente, es muchísimas las personas que no tienen agua. ¿Y qué vas a hacer? O sea, sí aceptas y permites que haya presidentes que se enriquecen, haya un sistema como Hollywood, como la música, como todo el rollo, y luego ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer, no? ¿Qué vas a hacer? Ya se echó el coso el cuentito, pues yo creo que lo vamos a leer. Si se lo echo rápido, vamos a leerlo. Vamos a ponerle aquí, vamos a ver si lo podemos. Ok, vamos a leer el cuentito que nos está compartiendo mi querida. ¿Lo leemos? ¿Quieren leerlo? Sí, está cortito. ¿Les parece bien que lo leamos? A ver si entiendo. Se gastan miles de millones para buscar vida y agua en otros planetas, pero no pueden invertir en redes de acueducto y alcantarillado para el fácil acceso de las personas que no tienen agua. Muy buen comentario, mi querido Arturo. Fíjense esta nota. La demanda de agua aumentará 50% en 40 años. Advierte la ONU, dice la ONU. En 40 años 50% aumentará, pero si ya vamos a hacer un menos, ¿cómo es que aumenta, no? 768 millones de personas no tienen acceso a ella. Espérenme que el señor Illuminati sí me está impresionando con sus comentarios. La demanda de agua en el mundo aumentará 50% en los siguientes 40 años.